Recibir las llaves de tu departamento nuevo es un momento emocionante, pero también es un momento muy importante. Porque antes de firmar una entrega definitiva, tenés que revisar que todo esté en condiciones y dejar por escrito cualquier observación. Hoy te voy a mostrar en un departamento recién terminado qué cosas tenés que revisar antes de recibir el tuyo, antes de ir a la entrega. Antes de venir a recibir tu departamento, prepárate bien. Lo ideal es ir con tiempo, por lo menos entre 1 a 2 horas, dependiendo de los metros cuadrados de tu inmueble. No es una visita rápida, es una revisión importante. Lleva tu celular con batería para sacar fotos y videos. Revisa antes tu contrato y la memoria descriptiva y pedí que la entrega se haga con un acta provisoria. Y algo clave, si hay observaciones pendientes, no firmes todavía la entrega definitiva. Entrega provisoria versus entrega definitiva. Normalmente, antes de la recepción definitiva del departamento, se hace la entrega provisoria. En esa reunión, el comprador revisa el departamento con calma y deja sentado si hay detalles pendientes. Puede ser pintura, terminaciones, puertas, ventanas, mesadas, dimensiones, humedad, instalaciones o cualquier cosa que no coincida con lo prometido en el contrato o en la memoria descriptiva. Si hay algo que corregir, se anota en el acta de entrega provisoria y se coordina un plazo de reparación. Recién después debería venir la recepción definitiva de tu departamento. Nadie te puede obligar a firmar apurado. Algo muy importante, nadie te puede obligar a firmar un acta de entrega definitiva si todavía no estás conforme o si hay observaciones pendientes. Tómate tu tiempo, no firmes por presión o por emoción o incluso por incomodidad. Lo que no queda sentado por escrito después puede ser mucho más difícil de reclamar. Terminaciones y memoria descriptiva. Ahora sí, empecemos con la revisión. Primero, terminaciones. Revisa paredes, pinturas, pisos, zócalos, cielo raso, puertas, ventanas, marcos, placares y mesadas. Fíjate si hay rayas, golpes, fisuras, manchas de humedad, pintura mal terminada, piezas flojas o detalles visibles. Y acá la clave es comparar con la memoria descriptiva. ¿Qué materiales te prometieron? ¿Qué equipamiento incluía el departamento? ¿Y qué terminaciones debían entregarte? Puertas, topes y detalles de uso diario. Un detalle que muchos olvidan son los topes de las puertas. Revisa si están incluidos en la memoria descriptiva. ¿Por qué importa? Porque si la puerta golpea contra la pared cada vez que se abre, con el tiempo puede dañar la pintura o romper la prolijidad de la terminación. Si no están incluidos, puedes comprarlos vos y consultar si te los pueden colocar. Hay opciones simples y económicas y otras más estéticas dependiendo del tipo que elijas. Electricidad. No solo mirar, probar. Después pasamos a la parte eléctrica. Prueba luces, interruptores y enchufes. Para los enchufes puedes usar tu cargador de celular o una lámpara de pruebas como un portafocos con foco. Nosotros usamos uno así para verificar rápidamente si cada toma funciona. Revisa el tablero eléctrico que esté identificado y cualquier punto que figure en la memoria descriptiva. La idea no es manipular cables ni hacer instalaciones, sino verificar que lo entregado funcione correctamente. Cocina y electrodomésticos incluidos. En la cocina, probad todo lo que esté incluido. Revisa la bacha, la grifería, la presión de agua, los desagües, los muebles, cajones, puertas, mesadas y terminaciones. Si el departamento incluye electrodomésticos, prueba que enciendan anafe, horno, purificador o extractor de aire y cualquier otro equipo que figure en la memoria descriptiva. Y acordate, en electrodomésticos la garantía normalmente depende del fabricante. Algunos productos tienen 1 año, otros 2 o 3 según la marca y el equipo. Por eso, pedí manuales, certificados y comprobantes de garantía. Baño
agua y desagües. En el baño, prueba la ducha, el inodoro, el lavatorio, las griferías y los desagües. Fíjate si hay pérdidas, si el agua corre bien, si hay buena presión y si los revestimientos están bien colocados. También mira debajo de la mesada, porque muchas veces las pérdidas se notan ahí. Aires acondicionados y climatización. Si el departamento incluye aires acondicionados, encendelos. Verifica que prendan y que respondan al control, que enfríen o funcionen correctamente y revisa que los filtros estén limpios. Si solo incluye preinstalación, revisa que esté contemplada según la memoria descriptiva y que los puntos estén donde corresponde. Garantías, estructura, terminaciones y documentos. Sobre las garantías hay que separar bien las cosas. En Paraguay existe una responsabilidad de hasta 10 años vinculada a problemas graves de obra o estructura como ruina total, parcial o peligro evidente de ruina por vicios de construcción, suelo o materiales. Por eso no significa que absolutamente todo tenga automáticamente 10 años de garantía. Puertas, ventanas, mesadas, muebles, accesorios y terminaciones deben estar detallados en el contrato o en la memoria descriptiva, el acta o en el documento de garantía de la desarrolladora. Por eso, antes de firmar, pedí que te aclaren por escrito qué elementos tienen garantía y por cuánto tiempo y cómo se gestionan los reclamos. La recomendación de pedir respaldo por escrito también es consistente con los derechos del consumidor, la SEDECO, y permite reclamar cuando no se reconoce una garantía o no se presta el servicio ofrecido. ¿Qué haces si encontrás detalles? Si encontrás detalles, hace estas 3 cosas. Primero, saca fotos y videos. Segundo, describí cada observación con claridad. Por ejemplo, rayón en la puerta del dormitorio principal. Ventana del balcón no cierra correctamente. Enchufe de la cocina no funciona. O pérdida de agua bajo la bacha. Y tercero, pedí que todo queda sentado en el acta de entrega provisoria, con un plazo estimado de corrección. Normalmente, si son fallas de entrega, detalles pendientes o algo que no cumple con lo prometido, no debería cobrarse al cliente. Pero lo importante es que quede documentado. Recibir un departamento no es solo recibir las llaves, es asegurarte de que estás recibiendo correctamente una inversión importante. Así que recordá, anda con tiempo, revisa tu contrato y la memoria descriptiva, documenta todo, deja observaciones en el acta provisoria y no firmes la entrega definitiva si todavía hay pendientes. Soy Sara, Real Estate Broker, y si estás buscando comprar o recibir un departamento en Asunción, guarda este checklist porque te puede ahorrar muchos dolores de cabeza.